Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los trasplantes y para entrar en el tema vamos a preguntarle, doctor, ¿cuál es el trámite que tiene que hacer un paciente una vez que los estudios determinan que necesita un trasplante? Sí, lo determina el médico especialista del órgano que él está esperando recibir, el cardiólogo del corazón, el nefrólogo del riñón. El médico especialista con criterios médicos y una vez agotados todas las instancias que hay para restablecer la salud, determina que el paciente necesita un trasplante, lo refiere al centro donde se hacen los trasplantes y ellos son los encargados de subirlos a una lista del Centro Nacional de Trasplantes, que es uno de los requisitos que la ley pide, que el paciente cuando menos 48 horas antes de recibir un trasplante esté registrado. En el caso de un donador vivo relacionado, que tiene que ser un familiar, por supuesto, o alguien que esté relacionado... familiarmente, ¿algún vínculo? Sí, no tiene que ser de sangre, pero que haya un vínculo familiar. Esos pacientes puede ser, como decía el psicólogo, un trasplante dirigido. O sea, yo quiero mi órgano para él, va para él y ese no tiene tantos requisitos. Y es más rápido. Es más rápido, aunque sí hay una lista de espera también para hacer los procedimientos. Y estos se suben a la lista del Centro Nacional de Trasplantes, se da aviso, se procede a la cirugía y ya se acabó. En el caso del donador cadavérico, no. Ahí el programa es un programa, yo le decía a Sergio que es un programa de alto nivel espiritual, porque tu órgano es el que elige con quién irse. A veces ni aunque sea un familiar tuyo es compatible con el tejido. ¿Qué tipo de condiciones debe reunir? Porque aquí entra lo que se ha rumorado mucho. Yo he visto un sinfín de noticias que dicen que encontraron un tráiler lleno de cadáveres y que esos cadáveres iban a ser utilizados para trasplantar los órganos a otras personas. ¿Qué tan fácil qué tan posible sería esto? Que alguien tenga 30 cadáveres con 40 órganos disponibles para comercializar. Es una acción inútil, no es cierto, es una falacia. Si alguien lo cree, hay que quitar esos mitos porque es parte de la función de nosotros, quitar mitos para difundir la cultura de la donación. El donador de órganos es un paciente que está conectado a un ventilador mecánico. O sea, no puedo tener congelado el cadáver ahí. No, el tejido requiere ciertas condiciones para preservarse y aún así, una vez que se establece la pérdida de la vida, los órganos se van deteriorando y tienen un límite de tiempo, son horas en que se pierde la viabilidad del tejido. Entonces se tiene que actuar muy rápido. Si se toma a alguien para tomar sus órganos en unas condiciones como la clandestinidad definitivamente... Arriba de un camión. No, esos órganos se perderían y serán inútiles para ningún trasplante. Además, se requiere que haya una biodisponibilidad, que haya una compatibilidad, con los tejidos, que es muy difícil de lograr, incluso entre familiares vivos relacionados. Entonces, tomar un órgano al azar para ponérselo a alguien es una acción inútil. Sería como una lotería, como que le cayera un rayo a alguien que un órgano tomado de cualquier persona le puede ser útil. Hay condiciones como talla, peso, edad, muchas cosas, muchos criterios que hacen difícil que ocurra eso. O sea, que complican la coincidencia, digamos. Así es. Muy bien. Es correcto. Yo ya solicité un órgano y ya estoy en la lista de espera. Si aparece un órgano en Tijuana y yo vivo en Tepic, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es el proceso de la donación o del trasplante? Se prioriza. Hay criterios también de priorización. En primer lugar, el paciente que está en riesgo de perder la vida pasa al primer lugar. O sea, entre más grave sea la urgencia, así sube. Es. El beneficio que puede otorgarse. Si se le va a dar a una persona, un paciente joven, tiene prioridad. Los niños, los menores de 18 años están antes que cualquier otro paciente. Entonces los criterios son esos, ¿verdad? El beneficio que se puede otorgar y la gravedad de los pacientes y la compatibilidad. Esos son los criterios principales. En el Senatra todos los días se pone una alerta nacional. Si alguien está en riesgo de morir en Tijuana, como usted lo mencionó, se pone la alerta y alguien dice, acá en Chiapas tenemos un paciente, un donador probable. Okay. Se manda, afortunadamente hay convenios aéreos, o se manda la ambulancia de la Procuraduría o la ambulancia del Senatra aérea, van por ellas el helicóptero, porque eso es tan rápido que mientras un equipo está operando para extraer el órgano, otro equipo está ya operando al receptor. Y el órgano así se deteriora. Debe ser sincronizado. Así debe de ser. Tiene que ser rápido porque para que se garantice la viabilidad del tejido,
Tiene que trabajar todo muy coordinado y muy rápido. Los equipos trabajan sin parar 10 a 12 horas. ¿Cuáles son los órganos que son más solicitados? Hablábamos del riñón. ¿Es el primer lugar? Es el primer lugar. ¿Por qué? Principalmente en nuestro país, la principal causa de muerte y de enfermedad es la diabetes mellitus. Es una condición muy hecha de nuestra genética, y de nuestros hábitos. La mejor vacuna para la diabetes es el ejercicio y la dieta. El gen lo traemos la mayoría, pero lo podemos traer adormilado sin que se manifieste. Pero una vez que se manifiesta y no se cuida bien, que esos son los problemas que tenemos aquí, presentan secuelas. Y las secuelas principales son nefropatía diabética o daño renal y la retinopatía diabética, que también lleva a la ceguera. Entonces los tejidos más demandados son riñón y córnea. En primer lugar, riñón. Y después córnea. Después córnea. Ajá, así es. ¿Y la córnea es así, es común o también tiene sus especificaciones? ¿Cualquiera persona puede utilizar córneas de cualquier otra? Sí, afortunadamente el tejido corneal es un tejido muy noble. Ha habido incluso donadores de 90 años. Aunque hay límites de edad, ahora los criterios son extendidos. Por la poca si yo no veo bien, ¿también puedo donar mi córnea? ¿O no tiene nada que ver con la ceguera? Bueno, sí, hay diferentes causas de ceguera, pero las principales están relacionadas con la córnea, que es un tejido que está muy adelante o en la parte anterior del ojo, y que también cosméticamente el donar las córneas no implica mayor grado de deterioro. Comentaba yo que el trato de una persona que decide donar, la dignificación de ese cadáver, de ese cuerpo, es tal que puede presentarse a ataúd abierto y cosméticamente presentable sin que nadie lo note. O sea, nadie se va a dar cuenta cuando vayan a velar sus deudos a una persona que esa persona fue donante. Así es. Yo le comentaba a Sergio que yo quisiera recibir ese trato. Yo soy enamorado del programa, no estuviera aquí si no creyera en él. Pero yo he visto la dignificación del cuerpo humano que hacen los equipos de procuración de órganos, que yo quisiera que así me trataran el día que yo me tuviera que ir de aquí, que tomaran de mí lo que yo pueda dar. Usted ya sí, yo estoy anotado. ¿Cómo hace uno aquí en Tepic para ser donador de órganos? Nada más hay que expresarlo, es el único requisito, decirlo. No hay que ponerlo por escrito. No es necesario. Porque, por ejemplo, en Jalisco, en la tarjeta en la credencial que nos dan para la licencia de conductor, sí, ahí uno pone tipo de sangre y si es donante de órganos. Sí. Lo que sucede aquí en esta parte es donde se necesita de la buena dinámica familiar y la comunicación y se respete lo que desea la persona. La familia. La persona. Exactamente. Porque la familia es al revés, ¿verdad? Es cuando... Sí, aquí la familia es la que va a decidir finalmente qué es lo que se va a hacer con el cadáver. Aunque lo haya puesto por escrito. Hasta en una servilleta se puede poner. Por eso, pero si yo le pongo, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? En la credencial, yo le pongo, yo deseo ser donador de órganos, y mi familia dice que no. Es la familia. Aunque lo ponga por escrito. Aunque lo ponga por escrito, lamentablemente. Hay países como España, que a diferencia de México, allá eres donador hasta que no digas lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. Hasta que no expreses que no. Exactamente. Y aquí en México, nadie es donador hasta que expreses que sí. Entonces, son esas partes. Por ejemplo, nos hacían un comentario en el cual, por estos mitos urbanos, que si dejaban que la licencia pusieras que si eres donador de órganos, estás mal, no debes de poner eso. ¿Qué no ves que si hay un choque, te van a dejar morir para tener tus órganos? Bueno, cuando hay un choque o haya un accidente, créeme, los paramédicos no van a ir primero a revisar tu cartera a ver si eres donador de órganos para dejarte morir o no. La misión primordialmente es atender a la persona para tratar de salvar la vida. No van a llegar y revisarte primero las bolsas, a ir mira, pues sí trae su licencia y dice que... Sí era donador. Exactamente. Si era donador, no, pues déjalo que se muera. No es así, no es de esa manera. Cuando tenemos tantos mitos... ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos mitos? Porque hay tantos mitos en torno a la donación. Hay muchas cosas, y sobre esto yo he escuchado unas historias increíbles sobre la donación de órganos. Son dignos de una película, y aparte de las películas... No, yo he visto muchas películas. Yo vi una película de Arabia en donde hacían este tipo de trasplantes, que hicieron crecer una niña para que pudiera ser donadora de otra persona. Lo que pasa es que mismo Hollywood nos ha enseñado... Ha distorsionado mucho la cultura mexicana y adquirimos de ahí solamente lo que nos conviene.
de ahí. Y bueno, Hollywood nos ha enseñado que un cadáver lo puedes tener ahí en refrigeración y lo puedes manipular para Lo darle puedes su- hasta revivir. Exactamente, o sea, nos ha ayudado en todo eso. En el cine todo es posible, pero en la vida real es bastante distinto. Y eso nos ha ayudado a que nosotros creamos. Y aparte también, el crimen organizado, todo lo que gira en torno a ello, se considera que todo lo ilícito posible se puede crear, cuando hay algunas cosas que digamos que ni el crimen organizado puede entrar ahí. Entonces, esta parte en la donación de órganos no es posible de esa manera. Y esto lo decimos porque tenemos la información científica que lo respalda. No es porque estemos siendo parte de lo del programa y pues con la finalidad de promoverlo. Venimos a promoverlo, nos encanta esta parte, pero lo que sí queremos es, más que nada, también cuando están las personas en esa etapa final de la vida, bueno, pues es muy incómodo y doloroso para la familia el que llega a decir, oye, queremos esto. Oiga, queremos los órganos. Fíjese que está en condiciones de ser donador. Exacto, porque hay personas que piensan que vemos a las personas como que si fueran un mercado. Y ahí te va el bofe, ahí te van las alitas, ahí te va... No es de esa manera. Sabemos que es un momento demasiado incómodo, demasiado doloroso, pero es algo que se tiene que realizar. Entonces, debe haber un momento que se tiene que hacer. exactamente, y lamentable ese momento tiene que ser de forma inmediata. Es por eso que uno se acerca de forma inmediata. Existen los cuidados paliativos donde se va realizando la concientización de la muerte y el trato digno al paciente terminal. Y existe también la tanatología para poder tratar a la familia ya que muere una vez ese familiar. Paciente. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, llegamos en el momento que las personas menos quieren saber de nosotros y que menos disposición tienen para escuchar. Complicado, ¿va? Ese es el trabajo que haces tú. Ahí. Esa es una buena labor. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos porque estamos hablando de los trasplantes. Ya nos dijeron que hay 2 órganos que son los más socorridos o los más requeridos, pero decían que hay hasta trasplantes hasta de huesos. Vamos a regresar con esta lista de los órganos y los tejidos que son más requeridos y por qué son los más requeridos en este país. Vamos a la pausa y regresamos.